Bienvenidos al canal del director. Yo creo que en estos tiempos de corrupción y de mentiras y manipulación necesitamos gente valiente que se enfrente a todo ello. Pero ¿qué pasa cuando un hombre decide ir contra todos esos males de nuestra sociedad? Tenemos a alguien hoy que lo ha vivido en primera persona, un fiscal valiente que se atrevió a ir contra el lado más oscuro del Estado y de la corrupción, y que pagó un precio por ello. Aquí tenemos al gran Ignacio Estampa, que además ha contado todo esto en El complot. Para empezar, el título es clavado, o sea, porque si hay algo que se mueve en este país es un complot que mucha gente no conoce y espero que tú nos ayudes a desvelar. Muchísimas gracias por invitarme, David, y es un auténtico lujo y un honor estar aquí contigo. Has dicho 2 veces valiente. Yo soy un funcionario público que hice lo que tenía que hacer. A lo mejor es que otros son cobardes. Pero eso es una rareza, lo sabemos. Pero no es una virtud. Es decir, cuando uno hace lo que tiene que hacer, no tiene que ser más premiado ni más halagado. A lo mejor el defecto está en otros, pero esto que dices hicimos lo que había que hacer. Esto que dices es muy interesante, ¿no? Que se haya convertido en un acto de heroicidad el hacer lo correcto, cuando debería ser lo normal. Pero porque vivimos tiempos en los que nos están dirigiendo están más cerca de la corrupción que de lo que tienen que hacer. Entonces, lo lógico es no meterse en líos, entre comillas, no molestar a determinadas personas y, desde luego, no desagradar a aquellos de quienes depende tu carrera profesional. Porque lo único que hicimos nosotros, porque yo esto no lo hice solo, lo hice con otro compañero, con Miguel Serrano, fue hacer lo que había que hacer, mirar lo que había que mirar y pedir las imputaciones que había que pedir. Sabíamos que era delicado, sabíamos que era complejo, pero no podíamos dejar de hacerlo. Y eso no se nos perdonó de alguna forma. ¿Pero imaginaste el nivel de obstáculos y de guerra sucia a la que os ibais a enfrentar y que cuentas en el libro? Lo fuimos imaginando poco a poco, aunque sí desde el principio sabíamos que el nivel de podredumbre que íbamos a encontrar podía ser máximo, con lo cual teníamos la mente abierta para lo peor, y lo que teníamos clarísimo es que lo peor iba a venir de casa, del fuego amigo, ¿no? Y que fue lo que pasó. Siempre es el fuego amigo. Sí, siempre es, pero forma parte de la condición humana, yo creo que en todos los aspectos, totalmente. En toda la vida, en todas las facetas. En El complot leo un extracto. Esta historia habla de policías buenos y policías malos, de fiscales dignos y de otros que no lo son. También de periodistas leales a la verdad y de otros que ni siquiera la conocen. Yo creo que es una gran definición del libro y de la historia que tú has vivido. Esa frase me gustó mucho cuando se me ocurrió, porque la verdad, tú que has escrito libros, cuando yo lo escribí, que he tardado 3 años en escribirlo y lo he corregido millones de veces, decía, qué difícil es esto, porque cuántas veces hay que mirarlo, revisarlo, y esa frase me salió del tirón, porque es verdad, es una historia en la que siempre ha habido esa lucha de unos policías soberbios que tenían que, entre comillas, no limpiar su casa, sino sacar los trapos sucios, y no de cualquiera, sino de sus máximos responsables, de los comisarios generales. Fiscales que desde nuestro puesto de funcionarios teníamos que destapar las vergüenzas de nuestro máximo jefe, como era la fiscal general del Estado entonces, y de personas muy cercanas a ella. Y luego nos fuimos dando cuenta de que hay un capítulo trascendental en toda esta historia, ya que Villarejo es un experto psicólogo y un experto manipulador y sabe cómo captar la atención y cómo manipular al personal, ¿no? Y para eso tienes que tener altavoz. Y no hay nada como manipularlo, como tú bien sabes, a través de un periodista amigo que sea capaz de contar lo que sea con tal de ayudar. Entonces, da lo mismo engañar. Y afortunadamente en este caso hubo algunos periodistas que no quisieron seguir aquello y no solamente entrar en el juego sucio, sino que lo detectaron y lo pusieron en evidencia. Yo creo que el caso Villarejo, que ahora contaremos quién es, aunque mucha gente ya lo conoce,
desnudó las miserias de este país como pocos, incluidas las de mi profesión, desgraciadamente. Tú perteneces al equipo de la Fiscalía Anticorrupción cuando te asignan el que será uno de los grandes casos de corrupción de la democracia española. Y la figura principal es el comisario Villarejo, que tiene muchísimo poder, que además, para protegerse, ha grabado a decenas, cientos de personas, empresarios, políticos, periodistas, y que opera prácticamente corrígeme si me equivoco, pero como un entramado empresarial paralelo a su labor como policía que le lleva a hacerse millonario. Y esto es una de las cosas que más me llaman la atención. Se mantiene activo bajo 11 ministros del Interior, tanto del Partido Popular como del Partido Socialista. No sé si voy descaminado. No, eso es objetivo. Además, es que eso no es discutible. De hecho, ha sido juzgado eso y se ha declarado probado. Y tampoco lo discute él, ni lo ha discutido nadie. Lo que se puede discutir o no es si se prevalía de su condición de policía para hacer esos negocios, ¿no? La Fiscalía siempre le ha acusado de cohecho. Sabemos que ha sido absuelto por por el tribunal, pero no por unanimidad. Pero sí, descubrió cuál era una forma interesante de ganar muchísimo dinero y esa forma era obteniendo información, porque la información no es poder, es muchísimo poder. Sobre todo cuando tienes información escabrosa, que es lo que él busca. Claro. Porque él no graba ningún pobre. De personas muy importantes. Es que él no graba ningún pobre. Todos sus clientes son multimillonarios y las personas con las que se junta, pues gracias a su puesto en la policía, pero fundamentalmente el puesto de las personas a las que conoce o de las que puede tener información, que son los máximos representantes de la policía, ¿no? Pues va teniendo acceso a magistrados y a través de los jefes de seguridad de las empresas, que son troncos, como él los llama, ¿no? Antiguos comisarios también, pues va obteniendo información de las grandes empresas del país, ¿no? Y entonces, poquito a poco, hay que ser muy organizado, ¿eh? Porque hay que llevar la grabadora puesta desde que uno sale hasta que uno vuelve a casa, archivarlo, guardarlo, registrarlo y controlarlo. Es decir, que tiene su mérito también, ¿eh? Pero descubrió que obteniendo información sucia o debilidades, como le llama él, de gente importante, se pudo hacer de oro. Y con impunidad absoluta. Y claro, con esa información, pues la tesis nuestra es que o se la vendía a otros rivales de estos, que entonces ganaba mucho dinero, o hacía saber que la tenía y pues salía o no salía, y también podía ser otra forma de ganar mucho dinero, ¿no? Impune, bueno, nuestro papel era que aquello no fuera impune. O sea, durante muchos años impune, hasta que vosotros conseguís que deje de serlo. Hasta que nosotros, sorprendentemente, conseguimos que deje de serlo. No lo digo sorprendentemente por nosotros, sino por él. Porque él nos espera cuando entramos en la casa. Bueno, pero de hecho, confía que no va a ocurrir. Él sabe que lleva sabe tanto que estamos... tiempo operando esta red, esta trama. Tiene a tanta gente cogida, no voy a decir por dónde, a través de estas grabaciones. Lo tiene todo archivado, sabe los mayores secretos del país y cree que eso le protege contra cualquier tipo de castigo penal. Bueno, y a lo mejor le protege. Yeah. Lo que hicimos fue entrar en su casa y obtener ese arsenal de información cuando sabíamos que él sabía que le estábamos investigando, pero esperaba que no pasara nada. No sé por qué lo confió en aquello, pero ya te digo que la sorpresa que llevó fue grande, y como aquello cada vez duraba más y los fiscales seguían insistiendo en que nos diera las claves y en abrirlo todo, hasta que llegó un momento en que la tensión, yo creo que para el sistema en general, yo creo que se llegó a un punto en el que todos los elementos que yo defino en el complot y que yo describo dicen hasta aquí, no se puede avanzar más, porque si no nos van a poner en problemas a todos. Estamos hablando de lo que es conocido como las cloacas del Estado, ¿no? El Deep State, que curiosamente Villarejo tiene esta frase
¿no? Que además es uno de los resúmenes del podcast del País de los Demonios que vamos a recomendar aquí, Sí, porque por favor, es sí, buenísimo, fantástico. en el que él dice, las cloacas limpian, ¿no? Dice algo así como las cloacas no ensucian, sino que limpian, sirven para regenerar y limpiar, ¿no? Y él opera en las cloacas, se mueve en ese mundo durante, como decía antes, con gobiernos del PP y del PSOE sin que nadie tome ninguna medida. Y en un momento dado, ese caso llega a ti. ¿Y cuál es tu reacción cuando te dicen, oye, toma este marrón, Villarejo, investígalo? Lo cuento en el libro. Mi reacción cuando el jefe de la Fiscalía Anticorrupción me llama y me dice, mira, la semana que viene va a venir el coronel de la UCO con un empresario a darnos documentación del comisario Villarejo y lo vas a llevar tú. Mi reacción fue, no hay otra cosa. Sí, sí. No hay otra cosa para darme. O sea, porque claro, en ese momento dices, hombre, yo estoy aquí en la Fiscalía Anticorrupción, ya estaba llevando alguna pieza de la Gürtel de la parte de Valencia, alguna estafa nigeriana, es decir, cosas grandes, también de algunas cajas de ahorros, pero Villarejo ya era conocido en aquel momento por grabar al que había sido presidente de la Comunidad de Madrid, a un tema donático. Aquí te tengo que parar y contar mi anécdota de Villarejo. Es decir, porque yo lo conocí. ¿tú también lo conociste? Nada más llegar como director del Mundo. Es verdad que yo llevaba 20 años fuera de España. No sabía. El nombre no me sonaba porque era el año 2015 y todavía no estaba tan en los medios. La gente que estaba en España, pues sí, probablemente lo conocía. Y un compañero del periódico me dice, hay un comisario de policía que ha filtrado muchas noticias para el periódico a lo largo de los años y que te quiere conocer. Digo, bueno, oye, pues si es una fuente del periódico, vamos a conocerlo. Y entonces me cita en un restaurante oscuro, porque todo esto es como cutre, ¿sabes? Y yo veo a un tipo que, más que James Bond, es Torrente. Es decir, o sea, la imagen que daba no era precisamente muy sofisticada. Y tenemos una conversación y una de las cosas que hace, lo primero que hace es decirme, yo te voy a seguir dando información para el periódico si quitas a este periodista que no me gusta y deja de cubrir información sobre mí. Claro, digo, pero ¿desde cuándo un comisario le dice a un director de periódico lo que puede y no puede publicar, ¿no? Me parecía un disparate. Pero tú sabías que era comisario. En ese momento sabía que era comisario, pero claro, yo estaba como perplejo de la manera en la que hablaba. Pero es que cuando salimos, el compañero periodista que ha hecho la introducción me dice, no sé si te has fijado en el cable. Y digo, ¿qué cable? Y dice, el cable que tenía, porque Villarejo graba a todo el mundo. Y yo le digo, y no me lo podías haber dicho antes, ¿sabes? Para ir prevenido, por lo menos. Y ese es mi contacto con Villarejo. Llegué al periódico y di la instrucción de que nunca más se utilizará esa fuente para el periódico. ¿Y te hicieron caso? Corté la relación de décadas del periódico. Yo no sé si hubo periodistas que sin mi autorización por detrás siguieron teniendo ese contacto. Puedo imaginar que a lo mejor sí, pero desde luego la instrucción fue clara de que un tipo así no podía ser una fuente limpia para nosotros. No, eso es. Sí, era su forma de trabajar. Pero fíjate que es curioso. La persona que te lo introduce como comisario, como una fuente policial, pero que trabaja en la Torre Picasso. Sí, sí, en la Plaza 9. Sí, sí, o sea, donde está el poder económico. No tiene despacho, o sea, está actuando como... Contigo está actuando como empresario, no está actuando como policía. Porque además, entre los clientes de Villarejo están algunos de las grandes empresas del IBEX. No estamos hablando de pequeñas empresas, sino de grandes corporaciones con muchísimo poder. Yo no sé hasta qué punto, cuando entras en este tipo de investigaciones, eso empieza a ser un problema cuando empiezas a ver que esto toca a gente de muy arriba. El problema era desde el primer momento. Pasa que a medida que vamos abriendo discos duros y obteniendo información, es verdad que vas sacando cada vez más cosas. En el año 2015 del que tú hablas estaba en pleno apogeo. Los años 2013-2015 son frenéticos de Villarejo, ¿no? Pero de los años anteriores también. Y sí, es verdad que llega un momento en que de
empresarios importantes, como te digo, siempre millonarios, pasamos al IBEX. Y aquello es verdad que condiciona relativamente, sabes que vas a tener más problemas, pero luego corroboras que en la realidad ocurren demasiadas cosas como para que sean casualidad. Y te puedo decir, y también se describe en el libro pormenorizadamente, que el 22 de junio del año 20 se practica una diligencia judicial trascendental en una de las piezas importantes con relación a una entidad bancaria investigada en el caso Villarejo, que es la declaración de un perito de un forensic que habían encargado. Y yo, como fiscal anticorrupción, digo en la Audiencia Nacional que se está engañando a la justicia. Eso, en un forensic, en el mundo del compliance y del cumplimiento normativo de una entidad financiera, eso creo que retumbó en muchos sitios. 2 días después empezaron los ataques mediáticos contra mí. Entonces, llegó un momento en que la presión debió ser tan fuerte, habíamos acusado ya a varios de los empresarios, en esa pieza concreta estábamos avanzando mucho, la persona jurídica estaba imputada, otras empezaban, y llegó una situación en la que dijeron: a estos tíos hay que pararlos, a estos tíos hay que cortar porque es que no se frenan, el jefe no les frena, y siempre he tenido claro que uno de los motivos por los cuales todo esto pasó fue que nos daba igual quién estuviera. Fuera del IBEX, fuera, daba igual. Yo creo que es un buen momento para contar cómo nos conocemos nosotros, ¿no? Porque yo siempre he creído que los fiscales y los periodistas, en parte, hacen un trabajo muy parecido, ¿no? Es descubrir la verdad, es investigar, es preguntar mucho, es intentar que los malos no se salgan con la suya. Yo veo el periodismo también como con esa función, ¿no? Y yo creo que los dos tenemos una experiencia parecida, ¿no? En el sentido de que al intentar investigar cosas que tocaban a gente muy poderosa de este país, los dos sufrimos la respuesta del sistema y un intento también de destrucción personal del que luego hablaremos. Pero, claro, ahí El complot y El director son 2 libros que el que los lee dice: bueno, pero es que son complementarios. Stampa y Jiménez vivieron experiencias muy parecidas. Y sí. Cuando tú y yo por fin nos conocemos y comemos, empezamos a intercambiar experiencias y decimos: pero es que hemos vivido prácticamente lo mismo. Salvando las distancias, porque tú las vives desde el director de uno de los medios más importantes del país, y yo soy un chiquilicuatre, yo soy un fiscal. O sea, yo soy... Yo estoy más protegido, en cierto modo, aunque yo dure solo 1 año. O sea, que tampoco... Digamos que tú eres una persona importante. Nosotros éramos 2 peones, que éramos los más débiles de toda la cadena. Porque además, nosotros estábamos en una situación de interinidad en el puesto. Éramos provisionales, no teníamos una plaza fija en anticorrupción, que fue lo que utilizaron para descabalgarnos de allí, ¿no? Lo que tú vives es muy curioso, porque tú sabes que además yo te preguntaba ¿por qué te nombran? Si saben cómo eres o cómo puedes salir, hasta el punto que duras 1 año. Y porque evidentemente no decepcionas, en el sentido de que pues al final era como podíamos sospechar que era. En cambio, desde nuestra posición, a mí también me nombran para algo parecido, para controlarme, para quizá que el asunto salga de una determinada manera, ¿no? Y luego no sale. Y ya no solamente es uno, sino que hay otro compañero, que somos 2, que impulsamos, y yo creo que avanzamos mucho o demasiado para los que se vieron afectados. ¿En qué momento te das cuenta de que se inicia un sabotaje de la investigación que estás llevando a cabo? ¿O en qué momento dices: oye, aquí, más allá de los problemas normales que uno se puede encontrar, hay algo más? Sabotaje soterrado hubo siempre. Porque Villarejo no nos dejaba tranquilos. Villarejo hay que conocerle mucho. Y tú llegas a decir que es inteligente. O listo. Es inteligente. Espabilado. No, es inteligente. Lo que no se puede negar es que es inteligente. Es más listo que inteligente, porque sabe
es un estratega, es un analista de información y de inteligencia desde el punto de vista de eso, de análisis de información, muy bueno. Pero es que luego, fundamentalmente, es zafio. Lo has dicho antes, que es más torrente que James Bond. Es zafio y entonces es capaz de venderte cualquier cosa, porque tiene un don de gentes arrollador, pero también tiene el defecto de que se cree que es más listo que todos los demás, con las personas con las que trata, y luego, básicamente, busca debilidades personales, busca problemas, y si no los crea. Él tenía una cosa que llamaba, y que se recoge en unos audios, informaciones vaginales, ¿no? Es decir, cuando hablas de ir a por los secretos de la gente para utilizarlos, de llegar al punto de él mismo vanagloriarse de utilizar mujeres para comprometer a eso me refiero. comprometer a gente, que es una manera muy mafiosa de comportarse. Porque él detecta que esa es una debilidad humana. Y además, un poco quizá vergonzante, ¿no? Porque las debilidades pueden ser la corrupción, pueden ser muchas cosas, pero esa, especialmente a él, le presta mucha atención, ¿no? Y considera que le da muchísimos resultados. De hecho, eso de la información vaginal no lo dice él, lo dice Dolores Delgado en la comida del Riancho que él graba. Y él se vanagloria de que tenía que poner unas chorbitas a gente importante y entonces, claro, en un momento de debilidad pues hablan más de la cuenta y entonces él capta información. Y no solamente capta información, sino que a lo mejor los tiene grabados y los tiene pillados de una forma indecorosa, ¿no? Entonces es cuando Dolores Delgado, en ese comentario tan progresista, dice información vaginal, éxito asegurado. Pero es que es no solamente lo que busca, sino lo que fabrica. A lo largo del procedimiento hemos visto cómo inventa o cómo vende a sus clientes supuesta información de los rivales o de los contrarios que es falsa, pero que afecta a su intimidad. Y nosotros, cuando empezamos a investigarle, sabíamos que teníamos que tener el máximo cuidado y de no caer en ningún error porque nos iban a buscar problemas. Como Villarejo, después de 4 años, no encuentra problemas nuestros, los crea. Y entonces fabrica la ficticia relación íntima de la abogada de un partido político conmigo, que es lo que consigue que tenga gancho y que tenga atención, algo que es absolutamente inverosímil, que es que yo revelaba secretos a Podemos. Claro, esto es muy importante. Entonces, si él no fabrica esas dos cosas, es absolutamente increíble. En este mundo de las cloacas del Estado esto es muy importante, ¿no? En la destrucción de aquellos que quieren desvelar lo que está pasando y llevar a sus responsables ante la justicia, me parece muy importante no ya que se utilice información que existe, sino en este caso información, bulos inventados, que en este caso llegan al punto de coger al fiscal que te está investigando, inventarse que tiene un lío con una abogada, en este caso de Podemos, y que está filtrando información confidencial. Más allá del shock que uno recibe, claro, yo imagino que tú lo primero que pensarías es tú eres un hombre casado y con familia, ¿no? Dirías, bueno, ¿cómo va a recibir mi familia este bulo, ¿no? Mira, para hacer eso no hace falta ser ni mal periodista, ni mal policía, ni mala fiscal general. Hace falta ser malas personas, para empezar. Sí, porque y no entonces, te importa destruir cuando no tienes la familia escrúpulos y no de tienes una persona. alma, te da lo mismo lo que ocurre. Y aquí, se explica en el libro, están todos de acuerdo en que eso ocurra. Es una confabulación. Sobre la base de esa mentira, construir ese bulo. Yo explico en el capítulo 19 algo que ahora se ha puesto muy de moda con el tema del fango y tal. Pues yo no soy adivino, pero esto es algo, tú lo sabes como periodista, que ha ocurrido siempre, la desinformación, ¿no? Aunque ahora esté muy en boca en los medios por según a quien afecte, ¿no? Y explico por qué nos creemos todo lo que se publica. Y entonces, el que sabe cómo manipular a la gente sabe que eso ocurre así. Y si tienes a 2 o 3 o 4 periodistas, amigos,
van a poner un titular escandaloso y la gente se lo va a creer. Pero la gente luego no se va a leer la noticia. Entre otras cosas, primero, porque a veces hay que pagarlas más, los digitales, y segundo, porque a lo mejor la noticia no tiene nada que ver con el titular, pero la gente se queda con el titular. Y entonces, con sus 3 o 4 periodistas de confianza, empezaron a soltar ese bulo con la complicidad de la fiscal general del Estado y de su mano derecha de entonces, actual fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y fueron a la destrucción personal, porque que pusieran de corrupto al fiscal que investigaba junto a otro compañero el mayor caso de corrupción del país de aquel momento, pues era intolerable. Y además me ponían algo absolutamente indecoroso, que era pasarle información a Podemos y hacerlo de forma que la gente se pudiera creer que eso ocurría. Y era con una debilidad, que era tener un lío con la abogada, ¿no? Si no juntabas todo eso, era absolutamente increíble. Pero cuando lo montas, a la gente le da mucho morbo. También explico por qué cuando hay una cosa morbosa, la gente le da más atención y no solamente lo ven, sino que ¡pum!, lo reenvían. Y entonces la bola se va haciendo más grande. Y por mucho que luego eso se quede desmentido, como quedó totalmente desmentido, Quedó total... Bueno, es que el daño a mí me llamaba la permanece. atención que la gente se lo creyera porque dices, oye, mira, tú lo vives desde la tranquilidad de que no hay nada. Ahora, si esto lo montaran ahora con la inteligencia artificial, a mí no me salva nadie, porque me habían puesto mi voz Fotos. y mi cara en un hotel con la otra persona. Y ya está. En aquel momento no estaba tan desarrollado. Y entonces dices, no publican ni una foto mía con... Pero no con ella, sino con el otro abogado de Podemos tampoco. Ni fuera de la Fiscalía, ni fuera del juzgado, porque nunca estuvimos. Segundo, no pueden publicar ningún mensaje de ese tipo, porque tampoco nunca los tuvimos. Y menos mal que tampoco lo fabricaron. Entonces, publican mensajes de otras personas hablando de cosas que ni siquiera acreditaban una relación íntima, pero luego la gente, luego lo pones en un titular y la gente se lo cree. Entonces, la fiscal general sabía que eso no era verdad, pero el escándalo fue tan grande que era suficiente para romper el equipo de fiscales, echarme a mí de la plaza provisional, mantuvo a Miguel, pero desde el punto de vista personal, que ¿cómo lo viví? Pues hombre, yo le comuniqué el día anterior, porque claro, sí que tuve la suerte, entre comillas, de que nos avisan, ¿no? Nos dicen, a partir de mañana van a ya darte, ¿no? Aquel 23 de junio que te he dicho antes. Entonces yo llamo y digo, mira, a partir de mañana me van a atacar así, el primer día. Pues toda la familia se queda diciendo, ¿pero qué es esto? Pero tardan muy poquito tiempo en darse cuenta de que es un ataque atroz, porque dicen... Yo supongo que pensarían, espero que no salga ninguna foto, espero tal, pero cuando ven el sinsentido y ven en dónde estás metido, dicen, es un ataque a destruir, porque es que en los manuales de crimen organizado el primer capítulo es destruir al fiscal que te investiga. Es que eso es elemental. Bueno, es que en las películas es así. O sea, pero en la realidad también. ¿No? Y la mafia actúa así. Y en España tenemos una mafia. Bueno, nosotros hemos intentado, y creo que la desmantelamos, lo que nosotros hemos llamado una presunta mafia policial, dirigida por Villarejo, con otros compañeros, y que ha afectado a la prensa, al poder judicial, al poder político y al poder empresarial. Nosotros lo hemos escrito miles de veces, eso. Y es una, sí, que hemos hablado muchas veces una organización criminal. Se habla mucho como si fuera algo lejano, la mafia italiana, la mafia, el cartel de México, y de repente dicen, no, es que en España operó durante muchos años una mafia que además, cuando un fiscal, en este caso tú y tu compañero, intentáis acabar con esa mafia, encuentran aliados dentro del Estado que intentan que eso no llegue a buen puerto. Es increíble que las personas que además participaron en esa conspiración sigan hoy ocupando puestos y hayan tenido las responsabilidades que han tenido. O han ascendido. E incluso ascendido, lo cual te lleva a pensar que la mafia se puede reproducir, no ha habido suficiente castigo para quienes han protegido a esa red, y es increíble que desde la propia fiscal general del Estado, una persona que ha sido ministra de Justicia,
se pueda operar no a favor de la justicia y de la detención y de la acusación de una persona que estaba metida en un gran escándalo de corrupción, sino que haga justo lo contrario, que vaya por el fiscal. Entonces, cuando yo mismo me escucho contándolo, digo, es que no es posible ni siquiera en un país como España que eso pueda haber ocurrido. Y sin embargo está ahí. Sí, la debilidad está en la Fiscalía General, sí. Date cuenta que empiezan a salir los audios de Dolores Delgado. Yo creo que se explica en el libro cómo Villarejo se defiende atacando el procedimiento desde fuera. Y claro, como su estrategia es decir que todo es una conspiración del CNI, que nosotros somos espías y que lo único que queremos es vengar las disputas que él tiene con Félix San Roldán, ¿vale? Y que somos unos enviados y que solamente sacamos la materia que nos interesa, él empieza a defenderse como. Nosotros obtuvimos mucha información, pero siempre supimos que tiene copias y segundo, que no cogimos todo. De hecho, cogimos mucho en noviembre del 20, de noviembre del 17 cuando le registramos, pero luego obtenemos también mucho en octubre del 20, 3 días antes de que a mí me echen, ¿no? Y entonces, ¿cómo se defiende? Sacando cositas que él tiene y que nosotros podemos tener o no, porque mucho había encriptado, y hace parecer como que somos los filtradores. Y claro, ¿qué saca? Bombas. ¿Y qué bombas son? Pues las que afectan, las primeras que sacan fueron las que afectan a Dolores Delgado en aquella comida, ¿no? A Dolores Delgado y a Baltasar Garzón. Con eso se nos pone la proa. Claro, parece que eres tú. Bueno, parece el que que somos está los filtrando- investigadores. Somos los investigadores los que estáis Somos los filtrando, investigadores. cuando en realidad es Villarejo. En aquel para momento es in- ministra, Claro. pero se le traslada que eso no está en el sumario. Que no pueden ser, no es que no puedan ser los fiscales, es que no puede ser ni la policía, ni el juez. No. ¿Quién es? Su amigo Villarejo. Solo puede ser el que lo grabó, el que lo tiene, o alguien autorizado. Pero luego van saliendo más cosas. Y van saliendo cosas de... hay una parte del procedimiento en la que podría estar involucrado su propia pareja, Baltasar Garzón, y ella misma, ¿no? Entonces salen informaciones al respecto. Nos tachan a nosotros también de hacer lo mismo. Entonces se forma una pinza en la que Villarejo, García Castaño, Garzón, Dolores Delgado, todos tienen el mismo interés, que es poner a los fiscales de filtradores, que es con lo que, es curioso, ¿no? Al final la justicia poética, se crea la patraña de la revelación de secretos y mira cómo estamos ahora en España con fiscales generales investigados por revelación de secretos, ¿no? La misma persona que construyó e ideó todo para destruirme a mí, porque no fue Dolores Delgado, sino que también fue Álvaro García Ortiz. Claro, yo estoy convencido de que sabían que todo lo organizaba Villarejo, pero estaban todos en el mismo barco. Entonces, simplemente es una coartada. El libro era muy difícil de explicar, primero porque no podía revelar nada que no pudiera por razón de mi cargo, y segundo, era tan enrevesado que tenía que contarlo bien. Y yo creo que al final se termina redondeando y se ve cómo, lo que tú dices, la fiscal general del momento estaba tan concernida porque sale ella en los audios, porque salen los informes que Villarejo le vende a sus clientes, porque su actual marido sale en los audios, porque salen los informes que le vendía a sus clientes. Dice, estos tíos hay que pararlos. ¿Y quién puede pararnos? Ella, que es la que mandaba. O sea, desde el mismo Estado se va contra el Estado al final, porque estás yendo contra la justicia, estás yendo contra los fiscales que están investigando un caso de corrupción gravísimo. Y en esos momentos me imagino que habrá días de debilidad, ¿no? De decir, oye, es que me están inventando una historia que hace daño a mi familia. Están tratando de destruir mi carrera. Que luego, por cierto, ahora hablaremos, ¿no? Cómo ningunean la plaza fija que ibas a conseguir en la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, lo digo porque yo me encontré cuando yo demandé a la empresa después de mi salida del Mundo y también viví un momento en el que el sistema parecía que era imparable y que te iba a destruir, ¿no? Porque te empiezan realmente pues, a despedir de todos los sitios donde trabajaba, me despidieron. De repente iba a dar una charla, una conferencia a una universidad y habían llamado para evitar que yo hablara.
¿no? Y yo decía, pero este poder que tienen es increíble, ¿no? Para coger a alguien, destruir su reputación, porque a mí me ocurrió exactamente lo mismo que a ti. Empezaron a salir noticias en digitales absolutamente inventadas, algunas afectaban a mi familia. Quiero decir que es difícil, ¿no? No tirar la toalla cuando estás viviendo esa situación. En mi caso, cada operación de estas lo único que hacía era cabrearme más y aumentaba mi determinación de que se conociera la verdad. No sé tú, tus momentos de debilidad, ¿cómo fueron? Mira, antes, cuando hablábamos de la confabulación que se creó, se me olvidó darte un detalle, que me lo traes a la mente ahora. Esto es el año 2020, esto es en plena pandemia. Lo último que hacemos nosotros antes de la pandemia es el 13 de marzo o el 14 de marzo, el día antes de que declaren estado de alarma, que es registrar el domicilio del exsecretario de Estado, el exsecretario de Estado de Seguridad o de Interior con el Partido Popular, Francisco Martínez. Eso es una diligencia trascendental en el procedimiento Tandem, por lo que fue luego la investigación de la operación Kitchen y tal, ¿no? Del Partido Popular. Y es un momento de drama mundial en el que la sociedad está muy tocada psicológicamente, porque te recuerdo que morían 1000 personas diarias en España. Uno de ellos fue mi padre, el 2 de abril. Yo lo viví en aquel momento encapsulado, trabajando, porque todavía no se había desatado la tormenta. Las tormentas se va desatando después, mayo, junio, ¿no? Pero evidentemente estás muy tocado, estás muy tocado. Yo no sé la coraza que me hice, pero recuerdo que me tomé en esos 8 meses que duró todo esto, un Lexatin, que fue el día que me dijeron que le sedaban. Y luego durante todo esto, pues todos los días iba a trabajar, procuraba no mirar los medios, porque sabía que me iban a hacer mucho daño, pero tenía la tranquilidad y la seguridad de que había hecho lo correcto y que no había hecho nada malo, además. Yo lo llamaría, fíjate, siendo un poco cursi, la coraza de la dignidad. O sea, Es que la soledad me dio muchísimo, o al revés, el encerrarme en mí mismo, ponerme a trabajar, y lo solo que me hicieron sentir, me hizo sentirme el más digno del mundo. Porque yo estaba absolutamente convencido de que le había hecho bien. Yo no sé si recuerdas una anécdota de Indiana Jones y la última cruzada. Al principio, cuando es Boy Scout y obtienen la reliquia, sale el caballo y se queda solo. Y dice, se han perdido todos menos yo. Esa frase, yo recuerdo que me vino a la mente porque dije, si todo el mundo está pensando una cosa y yo pienso otra, igual estoy equivocado. Pero pensaba y decía, pero no estoy equivocado. Me están dejando tirado. La Fiscalía Anticorrupción no hace nada por salir al paso de que todo esto es un montaje. Mi jefe me defiende tibiamente, pero no me defiende ante la Fiscalía General. Y me dejaron caer. Y sí, me sentí muy solo, pero no me sentí indigno, ni me sentí corrupto, ni me sentí nada. Al revés. Simplemente dije, supéralo, pásalo y ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo de poner las cosas en su sitio. Es cuando me abren la investigación por todos sitios, disciplinaria, gubernativa, penal, todo se va al traste porque no tienen nada y sobre todo porque además lo que no se esperan es que yo voy a meter las narices. Es que hay que ser ingenuo de que a un investigado le puedes investigar a escondidas y de forma siniestra y cuando además es un fiscal y que es, no sé, tozudo, no va a mirar ni va a preguntar por nada. Entonces, cuando yo vi la investigación que me estaban haciendo, dije, ¿pero qué estáis haciendo conmigo? Entonces empecé a rascar, empecé a preguntar y dije yo, bueno, pues voy a intentar que esto se cierre de todas, porque si el sistema hubiera querido más, me habrían destruido del todo. Pero como se dieron cuenta de la debilidad de su posición y de la fuerza que estaba cogiendo yo con la verdad, yo me dije,
despacito, y en su momento sigue mirando, sigue preguntando, sigue obteniendo datos y ya se sabrá todo. ¿Qué pasó? Pues que durante años estuve pidiendo documentos, no me los daban, tuve que interponer litigios. A día de hoy, pues he ganado 5 pleitos a la Fiscalía General. Y yo creo que ya todo el mundo sabe la verdad. Que me hicieron trampa, que su comportamiento fue corrupto, absolutamente corrupto. Yo creo que pudo ser delictivo por parte de Dolores Delgado y del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero estoy esperando a que la jurisdicción contencioso administrativa termine de decir qué ocurrió con aquella investigación, con aquel concurso y con todas aquellas trampas que hicieron y que están documentadas. Le han mentido a los tribunales los dos. Y está documentado por escrito. Es que es una cosa... Tú dices, ¿cómo el Estado contra el Estado? Bueno, es que el actual fiscal general del Estado en mis pleitos por escrito le ha engañado a la justicia diciendo cosas que son mentiras. Hay algo que es una profunda decepción personal para mí en todo el caso de corrupción de Villarejo, y es el papel de mis compañeros, de los medios de comunicación, y el papel tan indigno de convertirte en portavoz de la mafia directamente, ¿no? En vez de denunciar a la mafia. Hubo, por supuesto, la publicación de noticias falsas, incluido ese lío que te atribuyeron con la abogada de Podemos, pero hubo muchas más cosas, ¿no? Y Villarejo utilizó a lo largo de los años a periodistas corruptos. Y a mí hay una cosa que siempre me llama la atención, ¿no? Con los políticos, incluso con los policías, en el caso de Villarejo, con los empresarios, tarde o temprano, al menos algunos de los malos pagan las consecuencias. Y en cambio en el periodismo da la sensación de que se puede ser periodista corrupto y nunca vemos a un solo periodista ni acusado ni enfrentándose a la justicia. Y me llama la atención de que los jueces no se atrevan, de que no haya una persecución de esas personas que, atribuyéndose que son periodistas, en realidad no están haciendo nada que tenga que ver con el periodismo, que lo que hacen es chantaje. Nosotros abrimos una línea de investigación de lo que era la pata mediática de la organización criminal de Villarejo. Lo vimos. Conseguimos avanzar mucho y detectamos que ya no es una cuestión de que la fuente de la información sea Villarejo, porque un periodista tiene que captar información. Lo que tiene que tener un poco de cuidado es que la información no esté averiada, que no sea falsa y que no se preste, ¿no?, al juego, ¿no? Sino que lo que detectábamos de sus pleitos de Plaza de Castilla y en general era que parte de la forma de defenderse ya no solamente era filtrando lo que podía ser el sumario, pero que nunca se supo si era el sumario o no, sino también intentando torpedar el procedimiento y lograr impunidad a través de esos periodistas de confianza. Y, claro, es difícil avanzar más si los periodistas de confianza no solamente obtienen información de Villarejo, sino que también la obtienen del juzgado que le investiga. ¿Qué quieres? ¿Que el juzgado persiga al periodista cuando los periodistas también obtienen información a lo mejor del juzgado? Aquí todo el mundo tiene pillado a todo el mundo. Exacto. Y ese es el juego. Exacto. Lo que decías antes de la importancia de la información, que en el caso de los periodistas, yo conozco algunos que cuando tienen una información importante, no la publican. La guardan y hacen ver a los afectados que tienen esa información. Y a partir de ese momento tienes el poder sobre esas personas. Exacto. Lo importante es que sepan que esa información existe y que lo sepan. Pero ¿dónde vale más esa información? ¿Publicada? Una vez hecho el daño ya no tiene ese valor. O diciéndole al otro, la tengo y no la estoy publicando, y mientras hagas lo que yo quiero, no va a salir. Pero vamos a ver, David. Miguel Serrano y yo tenemos protección policial desde que empezamos esto. Y esa protección policial va aumentando hasta el punto de que tenemos escoltas que nos tienen y nos llevan las 24 horas. Y yo me preguntaba,
¿por qué me protegen o de qué me tienen que proteger? Y llegaba a dos conclusiones objetivas, porque nunca nos amenazaron físicamente, ni nos intimidaron, ni nos llegó ningún... Bueno, a mí me llegaron 5 cartas amenazantes, que las cuento en el libro también, pero que fueron un poquito... Sí, que no te una las cierta tomaste, hostilidad. no te las tomaste A demasiado las en principios serio, no, pero las últimas sí, porque ya me decía que iba a acabar con mi carrera y qué casualidad que acertó. Pero yo decía, ¿por qué nos defienden o por qué nos protegen? Porque tenemos información. ¿Pero qué va a hacer el fiscal con la información? Pues instar acciones judiciales o oponerse a las que insten otros, es decir, tener conocimiento para ver si esto es delito o no es delito. ¿Por qué nos protegían? Porque teníamos información, no porque fuéramos ¿Para quién éramos peligrosos o por qué podíamos ser vulnerables? Por tener información. ¿De quién? De un policía que tenía información de la gente más importante del país. Y luego, ¿de quién me defienden? ¿De quién me protegen? Si tú lo piensas, pues puedes tener una respuesta objetivable, que es de las personas a las que investigo. Pero yo llegaba a una conclusión y digo yo, ¿me están defendiendo por tener información de los amigos de la fiscal general del Estado de mi país? ¿Es discutible esa afirmación? Bueno, suena a país, más que país, a república bananera. Pero es que es así. Yo creo que si la gente supiera más sobre cómo funciona por dentro todo esto, se llevaría las manos a la cabeza, pero me da la sensación de que muchas veces estamos tan ocupados en nuestro día a día que no nos detenemos a intentar comprender hasta qué punto el Estado se puede podrir desde dentro. Y eso es una pena, ¿no? Porque no creo que haya una conciencia ciudadana suficiente del daño que acciones de este tipo dejan ya en el largo plazo, no solo en un caso concreto. Es que estás debilitando el Estado de Derecho para futuros casos. Porque si puedes hacer y operar de esta manera como se ha operado y eso no tiene consecuencias, pues habrá gente que diga, oye, yo lo puedo volver a hacer. ¿Sabes qué pasa? Que esto no se sabe, salvo que periodistas como tú quieran contarlo y quieran que se sepa. Yo cuando decidí que esto se tenía que saber, pues no me fui a un periodista para que hacerle una entrevista y que no. Yo dije, lo voy a contar todo hasta donde pueda contar y de forma que quede para la posteridad. Y este libro, yo que me esperaba que pidieran alguna rectificación, nada. Es que contra No pueden, la no verdad pueden tocarlo. la verdad es difícil de demandar. Lo único que pueden hacer es esperar a que se deje de hablar o que no se hable de ello. Entonces, a mí me llama la atención porque ellos son importantes. Yo no. Ellos son poderosos, yo no. Ellos tienen altavoces que pueden utilizar su propaganda para lavar su imagen o para mancharla a los demás, pero yo sigo siendo hijo, padre, marido y fiscal, que he escrito un libro contando una serie de cosas bueno, por que son tan graves que por lo menos ha servido para que en la carrera fiscal se sepa lo que pasa, aunque no, la carrera fiscal no quiera saber nada por los problemas que da. Y ante tu incomprensión de lo que ocurre, antes te hablaba de lo que está ocurriendo en la actualidad, ¿no? Pero si es que con lo que yo cuento aquí, el actual fiscal general no podría seguir ni un minuto más en su cargo. Pero la gente no lo sabe. La gente no lo sabe. ¿Pero le importa? ¿A él? A la gente. A la gente, es que la gente no quiere... La gente no quiere problemas, la gente no Lo quiere digo líos. porque tengo la sensación de que en este país perdonamos a los que son de nuestro bando, como estamos tan polarizados. Bueno, si la corrupción, si lo malo lo hacen los nuestros, se lo vamos a perdonar. Pero también lo hace, no, pero como también lo hace el otro, pues compensa. Compensa, claro. Y entonces, Pues como compensa. Y además también en cuanto a lo de los medios de comunicación, pues yo quería explicar también en el libro eso, un apartadito, porque en el libro no opino. ¿Tú has visto que yo no opino, sino que simplemente informo y cuento cosas? Por eso no pueden decirme nada, ¿no? Sino que quería tratar con rigor el por qué se creó aquel invento.
Y lo hago de forma generalista para todos, porque esto nos puede pasar a todos. Te pasó a ti y le puede pasar a cualquiera. Si es que se puede encargar la reputación de cualquiera con un clic. Y entonces explico el poder y cómo funciona con estudios de neurociencia todo eso. Y cuando tratábamos el tema en la presentación oficial del libro, la primera, y yo le preguntaba a Carlos Alsina, ¿cómo es posible que esto pueda ocurrir? Y él me dio la respuesta. Dice, porque es que cada uno busca escuchar la radio, leer el periódico y ver el medio de comunicación que más se acerca a su forma de pensar. Entonces solamente va a leer y oír lo que quiere leer y oír. Y eso es parte del problema. Que no tenemos una capacidad crítica y nos creemos lo que nos queremos creer. Y yo sí que creo que es verdad que hay medios de comunicación que están más tocados en su reputación, porque acuérdate que también dentro de las grabaciones de cosas de Villarejo han salido compañeros tuyos Claro. Organizando montajes. Sí, sí. Eso salía de ahí. Y diciéndolo abiertamente, y de nuevo vuelvo a insistir, compañeros a los que no solo no les ha pasado nada, Sino que ganan más dinero y son invitados a más programas de televisión que compañeros que hacen un periodismo serio y responsable. Sí, sí. Tú sabes que la corrupción se dice que da votos y, bueno, el ruido pues da audiencia y por tanto también forma parte de lo que es la independencia de los medios de comunicación, ¿no? Tú en tu libro del director lo cuentas muy bien. Pues es que al final si el poder económico es el que te va a decir si no saco esta noticia o si la saco tengo que echar a 20 empleados, pues... Yo en el director tengo una teoría, porque yo siempre vi los poderes económico, político y mediático como tres poderes independientes. Lo que descubrí cuando estuve al frente del diario El Mundo es que esos tres poderes operan como uno solo. Es decir, que cuando tienen un enemigo, van a destruirlo y no tienen ni que hablar. Es su enemigo. Y cuando tienen que elevar a alguien, lo mismo. Nos interesa ahora elevar a esta persona. Y también operan de manera coordinada. Entonces he llegado a la conclusión de que esos tres poderes en realidad es un poder, que es el poder. Y tiene unas maneras de funcionar. Lo que pasa es que en un Estado de Derecho, en un país europeo, en una supuesta democracia, uno quiere pensar que ciertas cosas no van a pasar. Y lo que te pasó a ti, y el caso Villarejo, y la manera en la que operó la fiscal general del Estado, pues es preocupante, ¿no? En el sentido de que qué tipo de país queremos ser y hacia dónde vamos a ir y qué le vamos a enseñar a las generaciones que vienen por debajo. Que eso sale gratis, que ser partícipe de esa corrupción no tiene consecuencias. Y claro, ahí vas viendo el deterioro que hemos vivido, ¿no? en los últimos años. Pero es que en el aspecto de la fiscalía estamos cada día peor. Cada día peor. Cada minuto peor. Totalmente. Es decir, yo te decía, con lo que se cuenta aquí, que no se ha corregido ni una palabra por nadie, yo creo que hay funcionarios del Ministerio Fiscal o cargos o autoridades del Ministerio Fiscal que no podrían seguir ejerciendo su trabajo, ¿no? No solamente siguen, sino que cada día dilapidan la credibilidad de la institución. Los ciudadanos hace 4 años no sabían lo que era un fiscal jefe, no sabían cómo funcionaba la fiscalía, no sabían que había una subordinación y tal. Desde que llegó Dolores Delgado, vamos de escándalo en escándalo. Ella se fue, llegó Álvaro García, la encumbró a fiscal, en fin, una serie de cosas, y ahora tenemos una situación que era increíble, pero es que ya nos podemos creer todo, que el fiscal general esté formalmente investigado, que se le registre, que se le quite el teléfono. Además, es que no hace falta meternos en una presunción de inocencia que tiene absolutamente al 100%, ni en el fondo del asunto. Es que desde el punto de vista institucional es inadmisible la situación. No podemos tener a un fiscal general del Estado investigado, registrado y llamado a declarar y que siga ejerciendo su trabajo, porque no puede trabajar la Fiscalía con imparcialidad, con independencia y con autonomía, porque cualquier fiscal depende, desde el punto de vista de su carrera, de muchas cosas, de su máximo jefe. Entonces, si lo sigue siendo, yo es que no lo veo, yo es que no lo puedo ver, pero sigue ahí y sigue protegido y sigue defendido.
a mí por lo menos me reconforta que hay mucha gente, muchos ciudadanos, mucha gente de la calle que no es funcionaria, que no se dedica a la justicia, que entienden que es inadmisible. Y sin embargo, tú hablas muy bien de tus compañeros. Y más allá de, O sea, de cualquier signo político, es intolerable desde el punto de vista de cualquier ideología. Yo hablo bien de mis compañeros. De los 2.700 700 fiscales que hay, la mayoría son gente honesta, que hace su trabajo. Que trabajamos todos los días, que lo podemos hacer mejor o peor. El problema está en esas personas que llegan a lo más alto, medrando políticamente a través de amistades. Y hay gente que los sigue protegiendo lo indefendible. Porque tiene fiscales que siguen diciendo que esto es una persecución. Y más allá del fondo, no puede ser que siga siendo fiscal general investigado y con otros compañeros que vayan a interrogar, que vayan a informar. A mí me parece que es incompatible. Y sí, yo creo que los fiscales no queremos esto. Yo te decía antes, yo es que no sea valiente, yo he hecho mi trabajo. A lo mejor otros en mi posición también lo habrían hecho. Yo lo tengo más fácil porque yo soy el que lo viví y yo soy el que lo sufrí, que entonces no es que tenga más legitimación, sino que tengo más fuerza a la hora de querer contarlo, ¿no? La gente me decía, no te metas en líos, o me decían, mira, escríbelo si te parece terapéutico, pero no lo publiques, porque es un escándalo. Y digo, pero entonces no tiene gracia. Se trata de que la gente lo sepa. Hay compañeros que han venido con este libro escondido a que yo se lo firme, porque si vas con el libro parece que estás del lado de Estampa y vas en contra del régimen. Esto que me cuentas me hace mucha gracia. Porque es un poco lamentable. No, pero es que yo estaba en una presentación en Madrid, han venido dos compañeros del Mundo y al final de la presentación me han dicho, por favor, no le digas a nadie que hemos estado aquí, ¿sabes? O sea, que es... Bueno, en parte lo entiendo, pero ellos tienen que volver a una redacción. Sí, es que les tienes que entender, pueden seguir aspirando a que en su carrera a cosas y entonces, si te ven un poco solidario conmigo, pues a lo mejor no tienen una plaza. Y ahí está la soledad también, ¿no? Sobre todo en los momentos en los que tú estás enfrentándote a ese sistema y ves que alrededor mucha gente prefiere mirar a otro lado y no van a dar ese paso para estar contigo. De nuevo, creo que lo entiendo. Quiero decir, que protegen gente con hipotecas, gente con familia. Pero la realidad es que te van dejando solo. Pero es que esa soledad es la que refuerza la dignidad. De todas formas, en una batalla de este tipo, y todas las batallas dejan heridas. ¿A ti qué heridas te ha dejado estos años, esta batalla? La mayor herida es verdad que la he sentido de la carrera y de la Fiscalía Anticorrupción. El que truncaran tu carrera. No el que lo truncaran, porque contra la mafia no puedes hacer mucho. Entonces, aquellas actuaciones que nosotros escribíamos en nuestros dos informes como mafiosas o pseudomafiosas son las que acabaron con nosotros en esa confabulación que se cuenta aquí, con muchos aspectos del sistema. El problema es que no se hizo nada. Yo digo, bueno, si estoy en la Fiscalía Anticorrupción de España, digo yo que habrá el carácter suficiente como para decir que esto no es verdad y para defenderme, ¿no? Es más, cuando luego se ha demostrado la construcción para sacarme de allí, la Fiscalía no ha presumido de que el fiscal estaba limpio. Porque digo yo, si... Vale, se ha denunciado a un fiscal por una serie de cosas, hay que investigarlo, perfecto. Lo has mirado de arriba abajo y resulta que a los medios de comunicación le estás diciendo vamos a investigarlo, es intolerable, emites una serie de notas de prensa, me parece hasta de cierto punto bien, pero cuando luego lo investigas y ves que no ha hecho nada, díselo a los medios de comunicación y saca pecho. Es decir, atacaron a nuestros fiscales de forma ilegal, indebida, ficticia, falsa, y les han hecho un daño personal y profesional que hay que resarcir. No lo hicieron. A pesar de el complot, nunca mejor dicho, ¿no? Como es el título de tu libro y cómo al final una plaza que te correspondía en anticorrupción, bueno, no te la... No. Bueno, es que te fue un correspondía, concurso y ahí optamos y desde luego todos los fiscales a los que se nombró
podían merecerla. Sí, pero hubo una operación para que tú no la obtuvieras. Sí, porque luego la construcción que hace Dolores Delgado para dejarme fuera es también falsa, también está demostrada en el tribunal. Y entonces, pero sigues siendo fiscal, sigues haciendo tu trabajo con la misma ilusión. Con más, o con más. Y antes hablábamos, antes de empezar a grabar, y me estabas contando cosas interesantísimas sobre el trabajo que yo creo que no se conoce en España, de un fiscal, ¿no? Y estás haciendo homicidios que tienen, yo creo, un premio especial porque tú ves a familias destrozadas por un homicidio y tienes una responsabilidad inmensa en que la persona que ha cometido ese homicidio o ese asesinato no salga libre, ¿no? Entonces, ¿cómo llevas el peso y la responsabilidad en estos casos? La responsabilidad es, yo creo que mayor que en el resto de casos, porque todos los casos son importantes, pero es verdad que el Código Penal aplica una serie de años de prisión más elevados, cuanto más grave es el asunto. Y evidentemente la muerte de una persona que la ha perdido por la acción de otro, yo creo que es de los casos más importantes que podemos tener, ¿no? Porque antes de fiscales somos personas y podrá haber crímenes execrables y cosas, corrupción putrefacta, pero matar a otro yo creo que es insuperable desde el punto de vista humano. Investigar un homicidio y hacer un juicio por homicidio implica que hay que tener una psicología especial y una empatía especial. Primero porque ya no te vas a dirigir a un tribunal de magistrados profesionales, sino que te vas a dirigir a 11 ciudadanos como cualquiera, que son legos en derecho, que no saben nada, a los que les tienes que explicar las cosas con un lenguaje claro. Y tienes que convencer a 7. Y para que declaren la culpabilidad tienes que convencer a 7 de 9. Mira la dificultad. Por tanto, la carga de responsabilidad es enorme, enorme. Porque tú puedes tener robos, puedes tener violencia de género, puedes tener estafas, puedes tener de todo. Pero la carga emocional que tiene esto y la carga psicológica es, te puedes imaginar, sobre todo en una sala de justicia en la que el acusado está presente y en casi todas las ocasiones está presente la familia de la víctima, que no es una víctima cualquiera, que es un fallecido. Entonces, tener a chavales jóvenes o a viudas con una camiseta con una serigrafía del rostro del fallecido en la sala, llorando, mientras tú hablas al jurado, pues es que no es que sea una película, es que es realidad. No es como las películas americanas, es de verdad. Y entonces, la satisfacción que da que el jurado declare la culpabilidad de una persona que es culpable y que ese mínimo consuelo que puedes tener, porque es imposible resarcir a una persona que ha perdido un familiar, por haber hecho todo lo posible desde el punto de vista profesional, hicimos todo lo posible en la Fiscalía Anticorrupción. ¿Y de qué sirvió? ¿Quién ha hecho catarsis? ¿Qué ha pasado? Pues ya lo hemos visto durante la primera parte de la entrevista, ¿no? Pero cuando tienes que tratar con humanidad, con empatía e incluso con tener tus propios sentimientos, cuando estás hablando de cosas tan serias y que salgas de la sala y que el jurado te diga, pues yo tengo la costumbre siempre de despedirme de los jurados, agradecerle, lo solemos hacer, ¿no? Que los jurados te digan, hemos aprendido lo que es un fiscal. Porque, es decir, la responsabilidad es todavía mayor porque la gente no sabe. Yo siempre en la selección les pregunto, ¿usted sabe lo que es un fiscal? Y entonces la gente no sabe si dependes del gobierno, si te nombran, si cuál es tu papel. Cuando eres el objetivo, cuando eres imparcial, cuando tienes que hacer lo posible para que declaren todo lo que perjudique, pero que también beneficie a los acusados. Y te ganas su confianza porque es creíble todo lo que les cuentas, no ocultas nada, pues ejerces de fiscal absolutamente. Y en el libro termino con una de las cosas más bonitas que me han pasado en mi trabajo, que es una conversación, que no voy a destripar, una conversación con la madre de un asesinado, que me está esperando en la puerta de la audiencia. No hagamos spoiler. No. No hagamos spoiler.
Me decías que sois un poco actores. O sea, que tenéis, al jugar en la psicología y en el convencimiento, hay algo de teatralidad, ¿no? De intentar, por supuesto, con los hechos, con las pruebas, conseguir esa condena, pero también es una cuestión psicológica de convencer a unas personas de que esas pruebas son como tú dices, de que cómo juega psicológicamente el fiscal con el jurado, bueno, también con el acusado, al que tienes que interrogar. Y yo te comentaba, ¿no? Algunos hombres buenos, la película en la que Tom Cruise hace este interrogatorio magnífico, ¿no? Que termina con la confesión. ¿No? Es muy peliculero, pero claro, los que nunca hemos estado en los juicios y demás, pues tenemos una idea un poco peliculera de lo que es la imagen de un fiscal. Pero no sé hasta qué punto el cine y la realidad tienen ese algo interrogatorio que ver. en concreto del que tú me hablas es un interrogatorio a gritos que no se permitiría en ninguna sala. Sí, no le puedes gritar al testigo, ¿no? No, al acusado. Al acusado menos todavía. Pero sí, lo que viene a transmitir ese interrogatorio es que una buena forma de interrogar obtiene el premio de que el tío derrota. ¿Vale? Al final, Jack Nicholson lo ordené yo, ¿no? O sea, lo vas atrapando, en cierto modo, para que pero caiga en tu red. Pero eso forma parte también de técnicas de interrogatorio y de psicología, y que también es verdad. El jurado, no es que haya una teatralización, pero tú tienes que estar preparado para ser impoluto en las formas, en el fondo, en todo. No hay que fingir absolutamente nada. Y es lo que te decía antes, que vean la sinceridad, la honestidad, que no ocultas absolutamente nada y que desde luego no des una teoría de algo como posible cuando puede haber otra solución, ¿no? Y desde luego no intentar convencerles de nada. Decirles por qué tú estás convencido de lo que estás defendiendo. ¿Te da miedo la posibilidad del error, de que un condenado lo sea injustamente? No, siempre que he defendido algo estoy absolutamente convencido. Pero la justicia tiene errores. Por supuesto. O sea, es la posibilidad de que alguien que no haya pero hecho no la algo... justicia. Y yo puedo estar convencido de una cosa y estar equivocado. Pero por eso tenemos filtros y tenemos más fiscales que ven. Es decir, cuando yo voy a un juzgado o a una sala de justicia, a un juicio conjurado por un homicidio, no soy yo el único que ve las pruebas. La han visto los fiscales que son superiores a mí, lo han visto antes los fiscales a la hora de acusar, hay elementos suficientes, y luego no es que lo vea el fiscal, es que la policía también lo ve. ¿Sabes? Que es que no estás solo, que no tienes una teoría tú, sino que hay un trabajo en conjunto. Y los forenses también tienen una tesis que encaja. Entonces, al final, no es que sea teatral, sino que tienes que hacer lo mejor posible para comunicar aquello en lo que tú crees. Porque la única forma de convencer, entre comillas, es que tú estés convencido y que tú lo transmitas. Y por eso... Bueno, pues sí, hay que estudiar. Y yo trabajo la forma de comunicar, pero desde la posición hasta el tono de voz, hasta las pausas, todo. Y aunque es previsible la empatía con la familia de la víctima, yo me pregunto si hay algún margen para sentir empatía a esa persona a la que van a enviar a la cárcel. Sí que ha podido cometer claro que la sientes. algo... Sí. Pero a lo mejor es una persona que viene de un mundo marginal, bueno, que tiene sus circunstancias, digamos, ¿no? O que ha sido abusado. ¿Hasta qué punto te tienes que desligar de sentir esa empatía o la aceptas y cómo la gestionas? Pero es que el fiscal tiene la suerte, entre comillas, de que va con todos. O sea, por eso te decía, a favor y en contra del acusado, de lo que haya. En el último juicio que yo hice fue un crimen de una persona que no tenía sus facultades mentales bien. Y fueron los fiscales, la comisión de jurado de la Fiscalía de Madrid, en la que yo actué como portavoz en aquel juicio concreto, pero lo habíamos hecho cualquiera, de convencerle al jurado de que esa persona, en un brote
de delirio de persecución, pensaba que aquel anciano con el que se cruzó le quería hacer daño y lo mató. Y es muy difícil conjugar la empatía hacia los hijos del fallecido con la empatía con el acusado y con su familia. Pero es que esa es la realidad. Si la ciencia te está diciendo que esa persona tiene ese problema y las pruebas lo acreditan, hay que defender eso. Pero en este caso, para la familia que ha perdido a esa persona, puede haber no tener esa comprensión hacia que una persona así no vaya a la cárcel. No, si va o va a un centro psiquiátrico, a un hospital psiquiátrico penitenciario. Es decir, esto no... Sí, pero la familia no se conformaría con eso. Bueno, de hecho es que la familia se conformó. ¿Le pareció bien? Bueno, es que había un abogado en representación de la familia y había un abogado en representación del acusado. Los tres empezamos el juicio con tesis distintas, los dos acogieron la mía. Que es lo mejor que puede ocurrir. Claro. Y que el jurado diga, pues es que no hay otra cosa, si es que no es mérito de nadie, si es que se han contado las cosas como son. Sí, fíjate tú, casi tiene más méritos no convencer al jurado, sino convencerles a los otros de que tienes razón. Sobre todo con los sentimientos a flor de piel, porque hay mucho sentimiento, porque es normal que uno no perdone que te arrebaten a un pariente de esta forma o que no sepas asimilar que haya una reducción de la sanción por el hecho de que no tuviera sus facultades mentales plenas. Y por otro lado, la defensa diga, no voy a luchar más allá, si es que lo que está diciendo es lo que nos toca, es lo que nos merecemos. No sé si en esto un fiscal que está en activo puede opinar o no. En España se cambió la ley para implementar la prisión permanente revisable, que es lo que antes se llamaba cadena perpetua, pero bueno, con un margen para ser revisada. En casos de, bueno, sí, extremos de violencia, por ejemplo, terrorismo. Alguno he tenido ya, sí. ¿Crees que es efectivo? ¿Crees que es un castigo que hay que tener? Hay países que no lo tienen y España, de hecho, no lo tenía antes. ¿Crees que es necesario tener la posibilidad de una cadena perpetua para personas que además, por el tipo de crimen que han cometido, quizá no sean recuperables para la sociedad? Yo creo que la solución a los peores comportamientos del ser humano no se consigue aumentando la sanción, sino transmitiendo que las sanciones se cumplen. Es decir, yo, tanto en delitos contra la vida como en delitos de corrupción, si tú pones una sanción cada vez más grande, pero es más difícil que la cumplas, porque cada vez es más difícil investigar y juzgar por el colapso, por la falta de medios personales y materiales, hay otra circunstancia que es las dilaciones indebidas. Entonces eso ya te va bajando y te va restando, ¿no? Entonces, por muy alta que sea la sanción que tú preveas, si el delincuente tiene la tranquilidad de que, todavía me queda mucho para que me cojan, para que me investiguen, para que me acusen, para que me juzguen y para que me condenen. Y cuando me condenen, luego entran ya las normas del derecho penitenciario, que es que, según buena conducta, luego tengo permisos, luego tengo reducciones, luego tengo, por mucho que me condenen, al final cumplo mucho menos. Creo que los problemas no se resuelven intimidando con más sanción, sino con menos sanciones, pero efectivas, cumplidas. Es decir, el condenado tiene que saber que la pena la vas a cumplir y que la responsabilidad civil y lo que te hayas llevado lo vas a pagar. Porque es verdad que en España hay muchos beneficios que hacen que muy poca gente cumpla la condena efectiva. No, y forma parte también. Sí, y además eso tampoco lo discuto. Pero otra cosa es que cuanto más grandes son las sanciones, también más se reducen. Y sancionar a una persona con una prisión permanente revisable cuando la propia Constitución también te dice que es la rehabilitación y la reinserción social el objetivo de la pena. Es decir, ¿esa persona sabe que no va a estar toda la vida en la prisión?
ya lo sabes. Se va a revisar en un momento. Y cuando te ponen, eres condenado múltiples veces, sabes que solamente vas a cumplir el triple de la máxima pena que te hayan puesto. Y entonces, nuestro sistema penal consiste en que si matas a una persona o cometes un robo o agredes sexualmente a otra persona, tienes una pena, pero si lo vas multiplicando por 2, por 3, por 4, por 5, al final te van saliendo gratis. Entonces, el sistema lo que tiene que implementar es que el infractor sepa que va a cumplir una sanción. No hace falta alargarla tanto. Y es verdad que luego parece que es más fácil que el que no tiene medios económicos o no tiene capacidad para defenderse mejor va a cumplir más años de condena o que porque no tiene la posibilidad de estar recurriendo todo, de estar poniendo zancadillas, de tener medios para retrasar las cosas, para dilatarlas, Esto que es muy evidente en Estados Unidos, ¿no? Que si tú tienes dinero para buenos abogados, tienes muchas más posibilidades, y esto está demostrado con estudios, que una persona que viene de un ambiente marginal y no tiene esos recursos legales. En España, ¿tiene la gente, una persona que comete un delito, las mismas posibilidades venga de donde venga? ¿O venir de un entorno privilegiado hace que tus posibilidades de pagar un menor castigo sean mayores? Sí, pero quiero matizarlo. En una doble vertiente. Primero, cuando tú investigas a un poderoso, el poderoso tiene dinero, pero no hace falta que lo tengan abogados. Lo tiene, por ejemplo, para pagar a un periodista para que te ponga caldo. Eso implica que tengas menos energía o que puedas, en fin, tener más pereza o tengas menos ganas de ver cosas. Porque no solamente a nadie le gusta que le insulten en los medios de comunicación o que le creen un montaje. Y claro, los demás ven que si haces lo que hacen tal, pues te puede pasar, ¿no? Y por otro lado, bueno, esto es una cosa, pero que es de sentido común. Vamos a ver, el abogado de oficio va a hacer lo mejor que pueda, el del cliente que tiene derecho a justicia gratuita también. Yo no creo que por ser abogado de oficio vas a ejercer un trabajo peor que el del abogado particular, pero desde luego lo que no se puede negar es que si tú puedes pagar un despacho de abogados en el que el asunto lo pueden ver 5, 10 o 15 Sí, hay personas un equipo detrás. a luchar contra un fiscal, pues eso obvio. Pero si es que es como si juegan en el fútbol 11 contra 8. Pues es que es lo mismo, ¿no? Vas a tener más huecos, vas a tener más tiempo, más dedicación. Pero si es que eso no... Y entonces eso se puede pagar y otras cosas no se pueden pagar. Pero como en todas las facetas. Yo creo que me queda una pregunta. Después pues siento que solo una. Siento que solo te quede una. Podría estar horas. Porque bueno, me alegro. Pero sé que tienes también otras cosas que hacer, aparte de estar conmigo. Y después de todo lo que ha pasado, de ese entramado mafioso, la manera en la que operó, la connivencia con una fiscal general del Estado que ha sido ministra de Justicia, después de todas las trabas, de todas las conspiraciones, después de el complot que tú viviste en primera persona, ¿sigues creyendo en la justicia? Mira, es la primera y deduzco que última vez que me pones en un aprieto en la entrevista. Yo creo en mí y ni siquiera siempre. Porque yo tengo mis problemas y entonces hay días que te levantas mejor o peor, estás más o menos concentrado, cansado. Y soy humano y me equivoco. Cuando yo he estado sometido a la justicia, bien porque por los asuntos que ha traído el complot o por otros ataques que también sufrí en la isla de Lanzarote, que se narran en el libro, sientes pánico. Sientes pánico. Yo he visto cómo funciona la justicia. Conozco cómo funciona un fiscal, cómo funcionan los jueces. Y lo que te puedo decir es, y para todos
tus suscriptores, tus oyentes, tus seguidores. Estoy absolutamente convencido de que se puede confiar en los jueces, en los fiscales, en los letrados de la Administración de Justicia, en los abogados, en todos los trabajadores de la justicia que día a día vamos a hacer nuestro trabajo como va un periodista, como va un médico, como va un barrendero. Pero que por favor no se fíen de aquellos que mandan en la justicia. Y en lo que a mí me toca, que no confíen en el fiscal general del Estado. Es lo que tenemos ahora. Esperamos que pronto cambie, ¿no? Pero actualmente nosotros estamos jerarquizados, tenemos una serie de jefes, pero todos al final son compañeros que te distribuyen el trabajo, te reparten, te corrigen porque saben más. Pero es verdad que todos dependemos de una persona que nos de fiar. Si te contesto con eso... Sí, yo creo que todos pueden sacar sus propias conclusiones. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Ha sido un enorme placer. Ya sabéis, el complot. Y yo creo que necesitamos más gente valiente que, bueno, que esté dispuesta muchas veces a pagar el precio por hacer lo correcto. Es lo que yo suelo llamar el coraje moral, ¿no? Y en estos tiempos se ve poco. Así que aunque sé que no te gusta que te lo diga, yo sí te considero una persona valiente y digna y ha sido un honor haberte conocido. Bueno, se pagó un precio, fue duro, fue difícil, pero luego tiene sus ventajas, su recompensa y... Yo creo que el creer en uno mismo, la confianza y el tiempo y la perseverancia. Bueno, y creo que una recompensa en la que yo creo mucho y también es un poco siguiendo nuestras vidas paralelas, ¿no? Yo creo que al final, en tu caso, creo que también en el mío, la verdad triunfó. Sí. Y eso no ocurre siempre. Cuando ocurre lo tenemos que celebrar. Sí, yo creo que toda la gente que te sigue conocerá el director. Pero verán insisto, salvando las distancias, los paralelismos que hay. Sí, sí. Nosotros nos hemos reído mucho comentándolos y es verdad que es así. Bueno, un enorme placer. Lujazo, un lujo. Y bueno, ha sido un gusto teneros ahí. Habrá más entrevistas, por supuesto. Y no os olvidéis suscribiros al canal del director. Un abrazo.